¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pocas horas de sueño para los que se hayan quedado siguiendo las alternativas de las elecciones en los Estados Unidos. Y vamos a profundizar en el análisis sobre lo que ha acontecido con el profesor Pedro Isern. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, a ver, máster en Filosofía Política estudiado en Londres, máster en Economía, Ciencia Política, licenciado en Ciencia Política, tiene un currículum apto para hablar, además se dedica a dar clases en la Universidad de RT aquí en nuestro país. ¿Cambió el mundo? Entramos en aguas desconocidas, eso es muy pronto para saberlo. Sabemos que Trump ha ganado una elección inédita, un outsider de la política, que ha hecho hoy un discurso de aceptación muy moderado, extremadamente moderado. Ha cambiado radicalmente su postura de ayer y de semanas anteriores. El mundo está impresionado, las bolsas han caído y entramos en un terreno, como le mencionaba, desconocido, en donde yo creo que hay una gran paradoja, una principal paradoja, que es que un gran perdedor es el Partido Republicano, ¿no? El Partido Republicano, que tiene mayoría en ambas cámaras, que ha ganado tanto el Senado como la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara Baja, y habiendo sido Trump el candidato de ese partido, aparece como un gran perdedor, pero como un actor central de esta nueva coalición. Y Trump hoy al único que hace hablar mínimamente en su speech de aceptación es al chairman, al jefe del Partido Republicano, sabiendo que tendrá que tener una relación obviamente especialísima con ese partido, que yo creo que es un gran perdedor de la jornada de ayer. Vamos a ir profundizando. Usted al pasar allí en la primera respuesta menciona muchas cuestiones en las que me interesa profundizar especialmente. Centrémonos en este punto del Partido Republicano. Para el que esté del otro lado, quizás cuesta entender cómo el partido al cual pertenece, el ganador termina siendo el gran perdedor. Expliquemos por qué y sobre todo si esto consiste en cierta falta de apoyo que hubo en medio de la campaña hacia Donald Trump por parte del Partido Republicano. Sí, decididamente. Trump elige correr para la presidencia hace 18 meses y no era del todo claro si lo iba a hacer por dentro o por fuera del Partido Republicano. Los republicanos le dieron un lugar para que corriera por dentro, en la creencia que iba a ganar alguien del establishment clásico del Partido Republicano, y Trump, al no correr por afuera, no le iba a sacar votos que iban a ser decisivos en la hipotética carrera entre, por ejemplo, Ted Cruz o Marco Rubio con Hillary. Trump no solo corre por dentro del partido, sino que inesperadamente gana la elección interna, le gana al establishment del partido. El partido tiene que elegirlo candidato en la convención de Cleveland. Algunos incluso decían que aún habiendo ganado la mayoría de las primarias, Trump podría no ser el candidato del partido, que tenía formalmente la posibilidad de no optar por él, por los delegados, lo cual hubiese sido un escándalo. El partido lo elige a Trump, pero sistemáticamente las principales figuras, por ejemplo los expresidentes, ¿no? Bush padre abiertamente dijo que no iba a votar por Trump. Bush hijo lo dio a entender, grandes referentes del Partido Republicano lo dan a entender, incluso con el último comentario, el lamentable comentario que tuvo Trump en relación a ese audio que salió sobre sus comentarios sobre las mujeres. Muchos líderes abiertamente, explícitamente dijeron que no iban a votar por él, e incluso algunos dijeron que iban a votar por Hillary. En relación a lo que nosotros denominamos el aparato del partido, la relación era 10-1 en cuanto a los medios que tenía Hillary y el Partido Republicano, y los medios que tuvo y que le dio el partido, lo que le dio el Partido Republicano a Trump. Aún así gana Trump. Así que es una gran victoria de él, y en un punto es una gran derrota del Partido Republicano que, como yo le mencionaba, sin embargo, va a ser clave para lo que nosotros denominaríamos la gobernabilidad. Claro, porque realmente no solamente es que gana Donald Trump, sino que además el Partido Republicano tiene el control de ambas cámaras y también tiene el control de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, de alguna manera. Entonces, sí, en ese sentido, tiene un escenario de mucho poder, de concentración de muchísimo poder de cara a lo que viene. Un escenario que ni siquiera tuvo Obama al momento de gobernar. Decididamente no. En cuanto a las cámaras, se sabía que la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que se elige completamente cada 2 años, seguramente iba a tener una mayoría republicana. Estaba un poco en disputa qué iba a pasar en el Senado, que no se elige, que se elige un tercio, solo una parte. Obviamente el Senado también es republicano, el Poder Ejecutivo
ejecutivos republicanos, y después esta gran cuestión que usted menciona sobre lo que acontece en la Corte Suprema. Muere el juez Scalia, un juez muy conservador puesto por Reagan hace 20 y pico de años, el más conservador, en diciembre, en enero pasado. Obama, el presidente, pone un candidato para que el Senado se lo apruebe, y algo inédito en la historia contemporánea, en la historia moderna de los Estados Unidos, el Estado no solo no apoya ni nombra, ni siquiera hace audiencias para investigar sobre este candidato, deja de lado toda discusión en algo absolutamente inédito. Hay editoriales, es un punto en cuanto al Estado de Derecho, la cuestión de pesos y contrapesos, como les mencionaba, inédita, en donde el Estado, con mayoría republicana, ni siquiera se toma el trabajo de discutir sobre el nombramiento que hace Obama. Eso queda pendiente. Hay 4 jueces conservadores y 4 jueces progresistas, para decirlo de alguna manera. Ahora, ante este nuevo escenario, es evidente que Trump impulsará un candidato conservador, que es evidente que el Senado apoyará. Así que, como dice usted, efectivamente, en breve, Trump asumirá el 20 de enero, así que probablemente para marzo, abril, eventualmente mayo, tendremos una Corte Suprema con 9 miembros, con 5 conservadores, con 4 progresistas, con un Congreso conservador, con un presidente, ¿cómo denominarlo? Conservador, populista, xenófobo, peligroso, no lo sabemos. Claro, a ver, también lo conversábamos un poco fuera de micrófonos. Quizá la esperanza que quede, y ayer, hace algunas horas pudo haber habido alguna señal, está vinculado a que Trump, que es un outsider, alguien que ciertamente no tiene actividad política, ni siquiera tiene actividad de gestión, que claramente no encuadra dentro del manual del político, termine comportándose como tal, o por lo menos como muchos esto de decir una cosa en la campaña y quizás mostrarse de una manera en campaña y después moderarse al momento de ejercer el mandato. Esa quizás sea el resquicio de esperanza que nos queda a todos. Es posible, el resquicio de esperanza, es difícil pensarlo. Va a tener que dialogar, sobre todo con su partido. Él es un outsider, nunca ejerció ningún cargo público. Dice el editorial del New York Times que está abierto todo el día para quien quiera leerlo. El diario estará abierto todo este 9 de noviembre, que es el presidente menos preparado en la historia moderna para ejercer el cargo. Eso posiblemente sea así. Ahí hay que hacer una nota, yo creo, en relación a cómo hemos sobreestimado, creo, en el resto del mundo, no así en el interior profundo, ese interior rural de los Estados Unidos, que es quien le da la victoria a Trump, sobreestimado la presidencia de Obama, ¿no? Para todos nosotros, para gran parte del resto del mundo y para una parte de los Estados Unidos, Obama ha sido un gran presidente, y yo creo que ha sido un gran símbolo y un buen presidente. Pero esta idea, esta construcción del mito en relación a este personaje tan particular, tan sofisticado, tan interesante, que evidentemente quedará en la historia, yo creo que hay que ser más moderado y hay que tener más cautela al definirlo como ese gran presidente, sobre todo en términos de cómo ha salido de esta fenomenal crisis económica. Es cierto, se ha evitado una reiteración de la crisis del 29, de una gran depresión, ha habido un fenomenal gasto fiscal, ha habido un déficit fiscal por año en los 8 años de Obama de 5%, con tasas de interés cercanas a 0, y se ha evitado lo peor. Pero eso tiene un costo muy alto, e insisto, ¿no? Yo creo que hay un punto que se correlaciona íntimamente con esta sorpresa que tenemos, que en cuanto, sobre todo en el resto del mundo, ¿no? que hemos sobreestimado un personaje decididamente interesante desde lo simbólico, pero probablemente no tanto desde el día a día de una economía que ha evitado lo peor, pero que no termina de despegar y, por ejemplo, tiene una deuda pública que es alrededor de todo su producto bruto. ¿Y no será que Hillary Clinton no dio los puntos como candidata también? Porque, a ver, la valoración de Obama, más allá del mundo entero, en cuanto a la aprobación de su imagen en los Estados Unidos, tampoco es que está tan mal. Está el factor Michelle Obama, que todo el mundo apuesta va a ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Si alguien tiene la posibilidad de apostar, seguramente se la juegue por Michelle Obama. Todo lo que usted mencionaba en cuanto a la campaña, seguramente el fenómeno de Bernie Sanders, que nunca Hillary Clinton terminó de convencer a sus votantes. Entonces,
¿No hay también una gran defección por parte de Clinton como candidata? Sí, cuando hoy Trump hablaba, la mencionaba, tuvo por primera vez palabras de elogio en cuanto es una gran luchadora, ha luchado toda su vida, está por cumplir 70 años. Yo creo que el clan Clinton en ese sentido ha tirado de la cuerda demasiado, ha ido demasiado lejos, ¿no? Desde cuando Bill gobernaba Arkansas en los 80, con sucesión de opacidades, de cuestiones muy donde cuestiones de corrupción, cuando llegó a la Casa Blanca, con toda la cuestión del impeachment durante su presidencia, ahora no solo con los emails, sino con toda la cuestión del conflicto de interés con la Clinton Foundation, es contrafáctico, pero uno se pregunta, en estos días nos preguntábamos varios con otros profesores, es contrafáctico, ¿no? Se había dado toda la campaña y había habido un discurso de uno y otro lado muy fuerte contra el otro, pero uno ve a John Kerry, ¿no? El secretario de Estado, de Joe Biden, el vicepresidente, y uno cree que hubiesen sido tanto mejores candidatos para ganarle a Trump, ¿no? Que es en definitiva lo que esperábamos. Y John Kerry, que corrió contra Bush, hijo en la segunda presidencia de Bush en el 2004, y Joe Biden, que fue el vicepresidente de Obama durante 2 mandatos. En su momento, sobre todo Biden, ¿no? Fue mencionado como posible candidato, y hoy es cierto que es contrafáctico, no tuvo Biden que enfrentar esta dura campaña y la posibilidad de que surgieran cosas y que siempre surgen, pero uno piensa que hubiesen sido tanto mejores candidatos que una Hillary que tiene un grado de disconformidad y falta de confianza, incluso mayor al de Trump, ¿no? Se ha dicho en estos días que son los 2 candidatos con peor imagen en la historia moderna de los Estados Unidos. Incluso en un punto, cuando se se hace la pregunta sobre la confianza, Hillary genera menos confianza que Trump en el electorado americano, y eso es demasiado. Y bueno, insisto, los Clinton con esta larga carrera de ambos, con esta excepcional carrera, ¿no? Por cierto, de ambos políticos, uno siendo 8 años presidente de los Estados Unidos entre el 92 y el 2000, y otra casi presidente, habiendo sido secretaria de Estado, senadora por New York, Clinton, 2 veces gobernador de Arkansas, creían que podían hacer algo que nunca había sucedido, y bueno, llegaron casi a la línea de llegada, y el interior americano, ese interior rural que nosotros mayormente desconocemos en América Latina, ¿no? Nosotros creemos que Estados Unidos es New York, Chicago, Boston y sus grandes universidades, California, y esa es una gran parte de Estados Unidos, pero está la otra gran parte, que es el interior rural, que votó, que es mayormente conservador, que siempre lo ha sido, pero y que ahora ha ido a votar en forma muy convincente a Trump, incluso en Michigan, en los estados de ese interior del medio oeste, en el pasado industrial, muy disconforme con los últimos 20 años de estancamiento económico. A partir de allí podemos ya enredar la próxima pregunta y sobre todo proyectarnos hacia lo que viene, porque ciertamente Trump, una de las cuestiones que hacía mucha mención y que de alguna manera uno presume le hizo ganar adeptos en esos nichos industriales, es este discurso proteccionista, criticando abiertamente las zonas de libre comercio como el NAFTA, responsabilizando al NAFTA de la debacle económica de los Estados Unidos y de la pérdida de miles de puestos de empleo. Mencionó muchas veces autos que se arman en México y que circulan por los Estados Unidos. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que esperar a partir de una gran potencia que siempre era la que impulsaba el libre comercio a nivel mundial? Sí, bueno, lo de la pérdida de comercios en Pittsburgh, en Michigan, bueno, Detroit es una ciudad hoy tan golpeada por lo que aconteció con Ford y con toda la industria automotriz. Eso es decididamente cierto, ha habido una fenomenal pérdida de empleo allí. Lo que no dice Trump, y lo que en general no decimos, es que hay una íntima relación entre esa pérdida de empleos en Pittsburgh y Detroit y esa fenomenal máquina de innovación que, por ejemplo, es Silicon Valley. Por ejemplo, no solo Silicon Valley, es el lugar donde se innova todo el tiempo, en Austin, en Texas, en Seattle, en Boston, en New York, hay lugares de clúster de innovación permanente en donde esta lógica de destrucción creativa, ¿no? Ese economista llamado Schumpeter, que decía que el capitalismo supone una destrucción creativa, en donde, por cierto, se pierde empleo, las empresas que caen ante la innovación pierden empleo, pero estas generan empleos de mejor calidad y al final del día, no al principio, pero al final del día
incluso más cantidad de empleos. Esa es la contraparte que no menciona Trump y que no se hace suficiente hincapié. Trump ha ido a Pittsburgh, a Detroit, a Cleveland, a Ohio, ¿no? Cleveland, Ohio, entre todo el estado donde se han perdido millones de puestos industriales, a decir que esos empleos se recuperarán. Eso es decididamente mentira, ¿no? Eventualmente se recuperarán otros empleos. Eventualmente uno puede ir a Pittsburgh, que fue esa gran ciudad industrial en Pensilvania, en el noroeste, donde estaban las grandes siderurgias, para los más grandes, donde se sucede la película Flashdance, ¿no? Hace en los 80, digo algo a lo mejor para la audiencia mayor, en donde están esas grandes siderurgias que ya no están más, y que hoy, por ejemplo, está la Universidad de Carnegie Mellon, con Uber, generando toda esta dinámica de ahí donde estaban las empresas industriales. Está Uber con la universidad, generando estos autos que andan sin conductor, ¿no? Sí, todo sí. eso, usted dice, bueno, vienen los autos de México a reemplazar los autos que se hacían en Detroit, es cierto, pero en Pittsburgh, en esta lógica de destrucción creativa, de esta fenomenal, de esta grandiosa experiencia que han sido y continúan siendo los Estados Unidos, en esta dinámica de destrucción creativa, allí donde se generaba, donde se producía el acero para hacer el Empire State, los grandes edificios de New York en los 20, 30, 40, en esas fábricas deshabitadas. Hoy Uber genera autos inteligentes que andan sin conductor en un lugar donde a estas grandes acerías Claro, pero por ejemplo, hasta hace ¿no? algunos días, bueno, la canciller argentina tuvo comentarios durísimos hacia Trump, alertando de alguna manera que si ganaba Trump había un proceso de apertura comercial que iba a retroceder. Hay un TPP que está allí en formación, Sí, que sí. fue impulsado por los Estados Unidos, Sí. que es una alianza comercial, de alguna manera para hacerle un contrapeso a China. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar en esa materia comercial? En eso estancamiento, yo creo que va a ser difícil, salvo cuestiones simbólicas, que se vaya para atrás, por ejemplo, con el NAFTA, salvo algunas cuestiones simbólicas de cerrar determinado sector, o de introducir barreras pararancelarias. No es imposible, pero es difícil que se vaya para atrás. Es decididamente muy difícil que se avance en el TPP con Asia-Pacífico, que eso se impulsó, pero sobre todo hay lo que se llama el TTIP, ¿no? con la Unión Europea, entre Estados Unidos y la Unión Europea, las dos más grandes economías del mundo. Bueno, China ahora también es tan grande como Estados Unidos, que se ha impulsado en el 2014 en adelante un acuerdo de libre comercio que está en proceso de negociación, y eso, al menos en el corto mediano plazo, uno sospecha que se estancará. En cuanto a América Latina y lo que menciona la canciller argentina Malcorra, yo creo que en verdad lo que ella dijo fue que va a haber que reformular la relación. Tanto Macri como Malcorra, bueno, como la mayoría del resto del mundo tenía interés en que ganara Clinton. Eso no sucedió. Habrá que reformular la relación. En América Latina nosotros tenemos una gran ventaja que es percibida en general como desventaja, pero y que yo creo que volverá ahora con la administración Trump, es que mayormente, por ejemplo, para Bush hijo, ¿no? Los 8 años después del 11 de septiembre, América Latina pasó de ser secundaria a ser totalmente irrelevante, y uno ve el discurso de Trump, y yo creo que esta América Latina, salvo México por la cuestión de inmigración, salvo Cuba por esta cuestión política y simbólica y cómo ha impulsado Obama el restablecimiento de relaciones, y eventualmente salvo Colombia por la cuestión del narcotráfico, pero ni siquiera América Latina será algo ya ni siquiera secundario sino irrelevante en la percepción en la administración Trump, para bien y para mal, mayormente para bien, ¿no? Yo creo que ser irrelevante tiene su lado. Primero lo somos, así que eso es un dato de la realidad, y segundo, que dado que lo somos, en este mundo complejo y de aguas desconocidas, no estar en el radar, como no está Sudamérica, decididamente Sudamérica no está en el radar de Trump, creo que va a tener una ventaja. Habrá que ver también cómo terminará por impactar no hablemos de acercamiento, hablemos de deshielo, el relacionamiento entre Trump y Putin, ¿no? Uh-huh. Y cuánto eso sirve de interlocutor con algunas cuestiones más vinculadas a, no sé, uno puede pensar en el relacionamiento con Cuba, con Venezuela mismo. Sí. Hay un gran signo de interrogación allí también. Sí, yo creo que son dos personajes decididamente autoritarios, ¿no? Putin tremendamente autoritario, Trump también, pero no en contextos diametralmente distintos, ¿no? Uno en un país que prácticamente ha dejado de ser una democracia, decididamente un Estado de Derecho,
como es la Rusia de Putin. Otro, más allá de que, insisto, estamos entrando en terreno desconocido, y más allá de lo evidentemente autoritario que es este personaje, en un país donde el Estado de Derecho, los pesos y contrapesos, tienen una fenomenal preponderancia, como es el caso obviamente de los Estados Unidos. Así que si bien son dos personajes profundamente autoritarios, yo creo que está sobreestimada esa cuestión de la cercanía y sintonía entre Trump y Putin. Bueno, a ver, en el debate, por ejemplo, al opinar sobre Siria, Trump fue bastante enfático en decir que él por lo menos ayudaría a estabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. Sí. Por cierto, bien cercano a Putin. De hecho, dijo que la fórmula que ofrecía Hillary Clinton para la paz en Siria llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Sí, yo creo que en la lógica de Trump, otro enorme terreno desconocido es su política exterior, por ejemplo, en Medio Oriente, en donde sus asesores son no es que no sean buenos, es que no se sabe qué piensan, son desconocidos, son de segundo y tercer orden, no en cuanto a capacidad, que la deben tener muchas, sino a relevancia en el diálogo permanente en Washington, en los ámbitos académicos y de ONG y en el sector público en Washington, simplemente no se conocen. Y bueno, ahí hay también una oportunidad. ¿Cuál va a ser el gabinete de Trump? No lo sabemos, ¿no? Uno sospecha que en esta paradoja de un partido republicano debilitado pero importante y un Trump poderoso pero sin un andamiaje institucional, llamará, estamos especulando, ¿no?, a Ted Cruz y a Marco Rubio para que sean parte de su gabinete, por ejemplo, ¿no? Y ahí convocará a referentes del Partido Republicano. Uno sospecha, pero no lo sabemos. Es insisto, un terreno desconocido, en donde la política exterior, por cierto, no es el fuerte de Trump, decididamente es secundaria, incluso terciaria y relevante para esa zona rural que le da su triunfo, así que ni siquiera lo podemos ver como un inconveniente. Y en ese terreno desconocido, bueno, tenemos que ser cautelosamente optimistas para que haya una oportunidad de un gabinete que lo controle. Hoy a mí me parece interesante en el discurso de Trump la mención casi indirecta y al final, y creo porque alguien se la menciona, a su vicepresidente Pence, ¿no?, que es este gobernador de Indiana, este estado importante, que es un conservador duro, pero parte al fin y al cabo del establishment. Y Trump felicita, habla de sus padres, de sus hijos, de su familia, menciona a Giuliani, menciona a otro, bueno, menciona al jefe, al chairman del Partido Republicano, y no menciona a Pence, que lo tenía al lado. La foto lo tenía a su derecha, y cuando está terminando, o alguien se lo grita, o alguien se lo dice, o lo hizo adrede, para disminuirlo, dijo, bueno, y mi agradecimiento a Mike Pence, ¿no? Algo que a mí me pareció, a lo mejor pasó, porque pasó de casualidad. Si fue adrede, bueno, esa es una pista para pensar esta muy, para mí, centralísima relación, al menos en el corto y mediano plazo, que es entre este Trump fortalecido y el Partido Republicano debilitado, ¿no? Pedro Inzarm, profesor de Estudios Internacionales, le agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias. Buen día. Un gusto. La pausa y seguimos con más noticias.